¡Qué gran día! Estamos empezando una nueva serie, el libro de Hebreos, y hemos titulado esta serie Parando Firme, porque creemos que a medida que aprendemos acerca de lo que el libro de Hebreos enseña, nos va a ayudar a parar firmes para Dios, crecer en nuestro conocimiento de Él, nuestra fe, nuestra creencia en lo que Él está haciendo. Así que estoy entusiasmado con Hebreos, entusiasmado con entrar en este libro, porque francamente es un libro que mucha gente ha leído, solo que tal vez no lo han entendido tan claramente como les gustaría, y me encanta que lleguemos a Hebreos por esta razón. Terminamos Hechos y aprendimos mucho sobre el Espíritu Santo. De hecho, algunas personas dijeron, ¿por qué sigues hablando del Espíritu Santo? Yo dije, porque Hechos lo hace. Y ahora estamos en Hebreos y habla de Jesús. Nos dice lo asombroso que es, nos dice lo maravilloso que es, nos dice lo que ha hecho por nosotros, y realmente nos da una imagen más completa de quién es. Los evangelios nos cuentan cómo era cuando se circunscribía al tiempo y al espacio. Siempre fue Dios, nunca menos que Dios, pero dejó a un lado las prerrogativas y privilegios de la deidad y vino a la tierra. Y sin embargo, si todo lo que sabemos de Jesús es lo que leemos en los evangelios, no tenemos una imagen completa, porque Él es Dios, muy Dios. Dios en la carne, y eso es algo temible. Es asombroso pensar que el Dios que respiró y el universo se ordenó es el Dios que caminó entre nosotros. N.T. Wright, en su libro For All God's Worth, escribe esto: ¿cómo puedes vivir con el aterrador pensamiento de que el huracán se ha convertido en humano? Me encanta. El fuego se ha hecho carne, que la vida misma cobró vida y caminó entre nosotros. ¿El cristianismo significa eso o no significa nada? ¿O es la revelación más devastadora de la realidad más profunda del mundo? ¿O es una farsa, un sinsentido? Esto es lo que está diciendo. Jesús es tan asombroso, es tan poderoso, es tan majestuoso, es tan maravilloso, es tan temiblemente impresionante, que la idea literalmente debe volar nuestras mentes. Me temo que demasiadas veces lo hemos relegado solo a lo que hemos visto en los evangelios, por muy hermoso que sea, y no de ninguna manera para negar o denigrar lo que los evangelios nos dicen. Es solo que hay más en la historia, y el escritor de Hebreos nos lo cuenta. No solo explica quién es Jesús, nos dice lo que hizo en la cruz, que es tan importante, porque si tú y yo no entendemos lo que hizo en la cruz, esto es lo que pasa. La gente vive en este sentido de culpa, autocondenación, como si no pudieran agradar a Dios, y es porque no entienden lo que Él hizo en la cruz. Así que este es un gran estudio y estoy emocionado de poder entrar en él. Y esta mañana vamos a cubrir los primeros 3 versículos, así que probablemente eso significa que la gente es como, ¿cuánto tiempo va a durar? Tal vez hasta 2030, 2040, quién sabe. Estoy bromeando. Un poco de historia sobre el libro. ¿Saben? La pregunta que más me han hecho esta semana me ha sorprendido mucho, porque me la han hecho una y otra vez. Es sobre Hebreos. La gente me preguntaba si empezábamos en Hebreos. Me preguntan, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Así que permítanme decir esto, no lo sabemos. Algunas personas dicen que Pablo lo hizo, algunos dicen que Pedro lo hizo, algunos dicen que Priscila lo hizo o Apolos lo escribió. Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo que no sabemos, y creo que tiene razón. Simplemente no sabemos quién lo escribió, aparte de que sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró, que es la palabra de Dios escrita para ti y para mí, para hablarnos de Jesús. Ahora te ayudará, como cualquier libro de la Biblia, nos ayuda a entender el propósito de la lectura, reconociendo a quien fue escrito, o el propósito de la escritura, reconociendo a quien fue escrito. El escritor de Hebreos se dirige a 4 grupos de personas. El primer grupo es el pueblo judío que estaba intelectualmente convencido y comprometido con Cristo. Eran personas que se habían criado en el judaísmo, pero ahora habían descubierto que Jesús era el Mesías, y como resultado fueron perseguidos, fueron condenados al ostracismo, a veces les confiscaron sus propiedades, fueron odiados por el gobierno.
Y deberían haber sido lo suficientemente maduros para hacer frente a eso y mantenerse firmes, pero no lo fueron. No tenían confianza. Algunos de ellos estaban pensando en volver al judaísmo. En este sentido, estaban pensando en lo que Pablo habla en Gálatas acerca de volver bajo la ley, observando la ley y todas las leyes ceremoniales. Y el escritor de Hebreos advierte contra eso. De hecho, yo sugeriría, cuando miramos a cada uno de estos grupos, que hay algunos aquí que se identificarán con esos grupos. Para algunos, seguir a Cristo ha resultado en que su familia se burle de ustedes. Seguir a Cristo tal vez te costó un ascenso en el trabajo porque a la gente no le gustabas. Tal vez la gente te ha amenazado, tal vez ya no estás en la escuela y ya no estás en la multitud. Y te preguntas si vale la pena. El escritor de Hebreos nos dice que vale la pena. Mantente fuerte. Y vamos a ver eso. Hay un segundo grupo. Estos serían judíos, no cristianos, personas que habían escuchado el mensaje. Estaban convencidos intelectualmente, pero no comprometían su vida con Cristo. Conocían la verdad acerca de Cristo, pero no se comprometían con Cristo. Y sé que esto es verdad, que en cada iglesia hay gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios, creen que Jesús es real, simpatizan con lo que dice la Biblia, solo que nunca han comprometido su vida a Cristo. Nunca han abierto su corazón a la salvación y a la experiencia. Lo han visto por fuera, pero nunca lo han experimentado por dentro, entregando su corazón a Jesús. Hay un tercer grupo. Y estos serían gente judía que habían aceptado a Cristo, pero se alejaron. En un tiempo ellos conocieron la verdad, habían experimentado la salvación, pero ahora, habiéndola experimentado, eligieron voluntariamente alejarse de Cristo y convertirse en lo que teológicamente llamaríamos un apóstata. ¿Puede alguien alejarse? Sí, no creo que suceda fácilmente, no creo que ocurra a menudo, pero cuando sucede, sucede con consecuencias terribles. Leeremos eso en Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10. El escritor de Hebreos dice esto: para la gente que hace eso, puede llegar un punto en el que alguien elige eso, y en ese punto el arrepentimiento es imposible. Es lo que dice el escritor de Hebreos. Eso es algo sorprendente y vamos a aprender sobre eso. Y luego hubo algunos judíos que no estaban convencidos ni comprometidos con Cristo. Podríamos decir como la nación de Israel. No creían en Jesús como el Mesías. Y el Espíritu Santo quiere mostrarles que Él es el Mesías. Así que tenemos estos 4 grupos diferentes abordados en el libro. Y aquí está la importancia. Una de las grandes claves para entender el libro de Hebreos es que tienes que saber a quién le está escribiendo el escritor, o no tendrá sentido. Vienes al libro de Hebreos, Jesús es el foco. Vamos a aprender sobre Jesús. Vamos a aprender una cosa en particular, y esto podría resumirse de esta manera. Jesús es superior, Jesús es mejor, Él es superior a todo y a todos. Quiero decir, en la terminología del escritor de Hebreos, Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés, Él es superior a Josué, Él es superior al sumo sacerdote, Él es superior al antiguo pacto, Él es superior a los sacrificios, Él es superior Él es mejor que cualquier persona, ritual, sacrificio del Antiguo Testamento, Él no tiene igual. Y déjame decir esto: Jesucristo es mejor que tu mejor día, Él es mejor que tu cuenta bancaria, Él es mejor que cualquier pasión que tengas, Él es mejor que cualquier carrera que tengas, Él es mejor que cualquier casa que puedas tener, Él es mejor que cualquier vacación que tomes, Él es mejor que cualquier seguridad que puedas tener, Él es mejor que cualquier persona que conozcas. Él nunca te decepcionará, Él nunca te fallará, Él nunca te dejará. Puedes contar con Él y confiarle tu vida. Él es mejor, siempre mejor, todo el tiempo mejor, nunca nada más que mejor.
Así que vamos a mirar a Jesús esta mañana. Vamos a ver, como dije en los primeros 3 versos, quiero que veas 3 cosas. Número 1, quiero que noten esto. Él es la máxima expresión de la palabra de Dios. Jesús es la máxima expresión de la palabra de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Míralo, Hebreos 1:1. En el pasado Dios habló, Dios habla. Así que lo que nos va a decir a nuestros antepasados a través de los profetas, muchas veces, de varias maneras, Dios está hablando todo el tiempo. Yo creo esto, que mientras estás sentado aquí, Dios te está hablando. Dios está tocando tu corazón. Dios puede venir a ti y se deleita en revelarse a ti. Él es el Dios que habla, dice ese viejo himno, y camina conmigo y habla conmigo. Eso es verdad. Él habla a través de su palabra, habla a través de suaves murmullos, puede hablar a través de un sueño, puede hablar a través de otra persona que te habla y de repente sabes que es Dios quien te está hablando. Dios es el Dios que habla. El escritor de Hebreos dice, Dios habló muchas veces. Cuando estoy leyendo mi Biblia, he tomado gozo en cada vez que veo. Y el Señor dijo, lo resalto en cierto color. De modo que ahora cuando miro mi Biblia, veo todos los versículos resaltados y solo me recuerda que servimos a un Dios que está hablando todo el tiempo. Servimos a un Dios que nos ama tanto, que quiere relacionarse con nosotros, que constantemente trata de animarnos. Él es el Dios que habla. Y habló muchas veces y de varias maneras. Literalmente se podría decir que hablaba poco a poco, hablaba por partes, sería así que un poquito aquí, un poquito allá. Dios hablando, no le decía a la gente todo de una vez, pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo hablaba? Habló con nuestros antepasados. ¿De quién estamos hablando? Habló con Abraham, habló con Isaac, habló con Jacob. Antes de ellos habló con Noé. Después de ellos habló con Moisés, habló con David, es un Dios que habló personalmente a la gente porque es un Dios personal y hablará personalmente contigo. Es un Dios que habla. Y luego habló a través de los profetas, habló a los hombres movido por el Espíritu Santo que escribieron la palabra de Dios, hombres como Isaías, hombres como Jeremías, hombres como Ezequiel, hombres como Daniel, uno de los hombres más piadosos que jamás haya vivido, hombres como Oseas y hombres como Amós y Miqueas, y podríamos seguir y nombrarlos a todos. Él ha hablado muchas veces, ha hablado de varias maneras. Y luego nos dice esto, versículo 2. Pero en estos últimos días, tú dices, ¿qué son los últimos días? Los días en que estamos viviendo. Comenzaron cuando Jesús vino a la tierra y creemos que estamos en el final de los últimos días. Él dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios nos ha hablado a través de Jesús. Podemos decirlo así, Jesús es la suma de todo lo que Dios tiene que decir. Él es Dios en carne humana, 100% deidad, en humanidad al 100%. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Si quieres saber lo que Dios piensa, mira a Jesús. Si quieres saber si Dios se preocupa, escucha a Jesús. Él es Dios en carne y hueso. Él era la máxima expresión de la palabra de Dios. Tengo que creer que probablemente Juan está pensando en esto cuando escribe su evangelio, quizás décadas después, y dice esto, en el principio ya existía el Verbo. ¿De quién está hablando Juan? El Verbo es un nombre dado a Jesús. Lo sabemos porque versículo 14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Así que piensa en esto, en el principio ya existía el Verbo. Es una palabra griega interesante, es la palabra logos.
Los paganos entendían logos como la razón de ser del universo, la razón de la existencia. Podrías decirlo de esta manera: en el principio era la razón de la existencia. Jesús es la razón de la existencia, y a menos que lo conozcas, nunca sabrás por qué estás aquí, nunca sabrás de qué se trata la vida. Él es la razón de todo, no solo en el gran mundo, sino en tu vida. En el principio estaba Jesús. En el principio era la palabra de Dios. En el principio estaba la razón de todo lo que es. Y el Verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios. Y el Verbo y Jesús eran Dios. Él es Dios, muy Dios. Jesús es la máxima expresión de la palabra de Dios. La segunda cosa que vemos es: Jesús es la máxima expresión de la obra de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, mi vida, para el mundo, para la humanidad, para la eternidad? Jesús es la expresión de todo eso. Podría resumirlo en una palabra: Jesús. Él es el fundamento, Él es la razón. Aparte de Él nada más tendrá sentido. Solo en Él todo tendrá sentido. Solo en Él, cuando todas las cosas estén envueltas bajo Él y por Él y para Él y a través de Él, realmente en ese momento entenderemos lo que todo esto se trataba. Él es la máxima expresión de la obra de Dios. El escritor de Hebreos dice: en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de Él hizo el universo. No sé ustedes, pero esta frase tiene un orden muy interesante. A quien designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. Uno pensaría que diría que Él hizo el universo y que Él es el heredero del universo. Será suyo. Es como si el orden estuviera invertido. Y quiero sugerirte que es a propósito. Y la razón es porque cómo termina la historia es más importante que cómo empezó. Y hasta que entiendas el final de la historia, el principio de la historia no tiene sentido. Además, quiero que te des cuenta de que era suyo antes de que Él lo creara. Lo heredó incluso antes de que existiera. Así funciona Dios. Existía en la mente de Dios. Luego se hizo realidad y era toda suya antes de que Él viera nada de ella. En otras palabras, era dueño de la tierra antes de crearla. ¿No es interesante? Colosenses lo pone de esta manera. Pablo escribe esto: porque por Él, es decir, Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quieres decir con todas las cosas? Exactamente lo que dice: todas las cosas que se ven y las que no se ven. Mira esto: las cosas en el cielo y las cosas en la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Usted dice: ¿de qué está hablando? Esas son categorías, clasificaciones de seres celestiales. Todos ellos creados por Dios. Algunos de ellos se rebelaron contra Dios y ahora son malignos, pero aún conservan autoridad, poder. Ellos gobiernan, de modo que podemos decir que hay ángeles buenos sobre ciertas regiones geográficas. Tienen ciertos poderes. También hay ángeles malignos. El ángel maligno más notable es Satanás, creado por Dios. Pero Satanás fue un ser creado, no es igual a Dios. Él no podría enfrentarse a Dios. Es 1,000,000 de veces más débil que Jesús. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Son tronos, seres celestiales que tienen poderes, seres celestiales que gobiernan, seres celestiales que tienen autoridad. Todo ha sido creado por medio de Él, y Él es el heredero de todas las cosas, como dice Hebreos, así que son para Él. Volvamos a Hebreos capítulo 1 y versículo 2.
En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Esto es muy, muy interesante. Típicamente, cuando lees una palabra como universo en el Nuevo Testamento, la palabra griega sería cosmos. Eso sería lo que pensamos como el universo físico, tanto conocido como desconocido. Pero esta es la palabra griega para siglos, las eras. Él creó el tiempo. No solo creó la sustancia, sino que creó el tiempo que era parte de la sustancia. Tú dices, bueno, ¿por qué te importa eso? ¿Por qué importa eso? Porque creó cosas con apariencia de tiempo. Piensa en esto porque muchas veces muchos cristianos dicen, bueno, simplemente no puedo creer en Génesis porque todos sabemos que tiene 100,000 millones de años y bla, 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 bla. Y la gente sigue. Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Adán fue creado como un embrión o como un hombre adulto? Fue creado como un hombre adulto. Eva fue creada como una mujer adulta. Ellos no salieron de alguna sopa primordial y comenzaron como una ameba que se convirtió en un pequeño renacuajo y luego se convirtió, quiero decir, eso no tiene sentido. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de Dios, Él los creó. Así que Dios los creó y los creó con la apariencia de la edad. Si los creó con apariencia de edad, podemos suponer que creó todo lo demás con apariencia de edad, ¿no? También podemos entender que es Él quien creó el tiempo mismo. El tiempo Él vive fuera del tiempo. Él es más grande que el tiempo. Si vamos a hablar de dimensiones, tienes la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera dimensión, la cuarta dimensión es el tiempo. Einstein teorizó que Dios vivía en una 10ª dimensión. Él es mucho más grande que el tiempo. Él existe fuera del tiempo. Por eso Dios puede decirte lo que va a pasar en el futuro, porque existe fuera del tiempo y está al principio y al final simultáneamente. Es decir, es omnipresente. Está en todas partes a la vez. Estaba al principio, está al final. Y está en ambos lugares al mismo tiempo. Porque existe fuera del tiempo, porque creó el tiempo. ¿No es eso como algunos de ustedes van a estar bajo su asiento murmurando el alfabeto griego en un momento? Él lo creó todo. ¿Cómo lo hizo? Habló. En el principio dijo Dios. Sir John Eccles, el premio Nobel de Neurofisiología, dijo en un discurso que la probabilidad de tener la combinación correcta de circunstancias para apoyar la vida en la Tierra es de alrededor de 400,000 trillones a 1. ¿Qué significa eso? No hay ninguna posibilidad. Eso es lo que significa. Él lo dijo y sucedió. Él creó todo. Este mundo no es el resultado de un accidente cósmico. Este mundo es el resultado de un Dios intencional, poderoso, amoroso, cuidadoso, que en la eternidad, antes de que el tiempo comenzara, no solo quiso la creación de un universo, sino que quiso tu creación, planeó tu salvación y tiene un plan para tu glorificación en el cielo. Es un Dios muy intencional y muy poderoso. Todo esto es el resultado de un Dios creador que unió todo. Tú dices, ¿cuál es el resultado para mí de eso? Y John, ¿por qué tomas tu tiempo con esto? Porque a veces nos enfrentamos a problemas en nuestra vida y nos preguntamos si Dios puede resolverlos. O si supiéramos lo que ha hecho en el pasado, no tendríamos dudas sobre nuestro presente o nuestro futuro. Jeremías dice, mi Señor y Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Escucha lo que luego dice, para ti no hay nada imposible. Si Él es un Dios que puede hablar a la existencia, Él es un Dios que puede curar 2 fracturas en un tobillo. Si Él es un Dios que puede hablar a la existencia, Él es un Dios que puede ir delante de ti para lograr una solución a ese problema que te ha mantenido despierto por la noche. Y no hay necesidad de que te preocupes más, porque cuando tú y yo conocemos su poder, es la respuesta a cada ansiedad que tú y yo enfrentaríamos en la vida.
¡Wow! ¡Qué mensaje tan increíble! Estamos tan contentos de que estás viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace en el chat o mira hasta el final del mensaje, donde nos gustaría orar contigo. Jesús es la máxima expresión de la obra de Dios, la máxima expresión de la palabra de Dios, y también es la máxima expresión de la voluntad de Dios. Mírelo, en el versículo 3. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. ¿Quieres saber cómo es Dios? Solo mira a Jesús, no hay que buscar más. Fíjate que dice que refleja el brillo de la gloria de Dios. Apagosma en griego es la idea del brillo de Dios. Él es la fuerza resplandeciente de la gloria de Dios. Piensa en ello como el sol, el brillo del sol y el sol es la misma esencia, pero son dos cosas diferentes. Jesús es la misma esencia del Padre, pero es diferente del Padre. La misma naturaleza, pero no puede ser separado de Dios, como no puedes separar el brillo del sol. Él no es Dios el Padre, pero es Dios y manifiesta el brillo de Dios. Es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Y de vez en cuando la gente podía verlo. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, la gloria que estaba en él por un breve momento la dejó salir, y cuando los discípulos la vieron, se desmayaron, porque su gloria es tan grande, es tan impresionante. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:12, y me encanta esto: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Él puede transmitir vida a tu vida. Nuestro mundo es oscuro, es la oscuridad del pecado, es la oscuridad de la muerte, es la oscuridad del fracaso, es la oscuridad de la decepción, es la oscuridad de la enfermedad. Pero Jesús vino a traer luz, vino a traer salvación, vino a traer alegría, vino a traer propósito, vino a traer paz, vino a traer sanidad. Todo eso forma parte de Dios. No hay enfermedad en el cielo, no hay confusión en el cielo, no hay ansiedad en el cielo, no hay pecado en el cielo. Él es la solución para cada pedacito de oscuridad en nuestras vidas. Jesús, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él es el icono, Él es la imagen, Él es el sello, es lo que está diciendo. Por eso Jesús pudo decir en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Pero no solo mires lo que dicen los evangelios, míralos, sí, apréndelos, sí, maravíllate, sí, disfrútalos, sí. Pero quien es Jesús es mucho más grande de lo que incluso los evangelios muestran. Y por eso estudiamos Hebreos, porque cuando vemos lo grande que es, entendemos cuán pequeños son nuestros problemas. El tamaño de tu problema está determinado en tu mente por el tamaño de tu Dios. Dios grande, problema pequeño, problemas grandes, Dios pequeño. Y podemos parar firme cuando tú y yo entendemos la grandeza de nuestro Dios. Y así de inmediato el escritor de Hebreos nos dice algunas cosas maravillosas acerca de Jesús. Míralo en el versículo 3 mientras continuamos. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esto es tan interesante. No solo Jesús hizo todo, no solo heredará todo, sino que mientras tanto mantiene todo unido. Este no es el único lugar donde leemos esto en las Escrituras. Curiosamente, esto es lo suficientemente importante como para que sepas que Dios lo repite. El escritor de Hebreos nos habla de esto. Pablo en Colosenses nos habla de esto. En el capítulo 1, versículo 17, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él no solo creó el universo, sino que lo mantiene unido. Él es el poder detrás de cada fuerza en el universo. Es muy interesante. Escucha esto, es de un libro llamado Viatum. Considera el dilema del físico nuclear cuando finalmente mira con total asombro el patrón que había dibujado del núcleo de oxígeno.
porque aquí hay 8 protones cargados positivamente, estrechamente, asociados dentro de los confines de este pequeño núcleo. Y con ellos hay 8 neutrones, un total de 16 partículas, 8 cargadas positivamente, 8 sin carga. Anteriormente, los físicos habían descubierto que las cargas similares de electricidad y los polos magnéticos similares se repelen. Así que si tienes, ya sabes, 2 imanes y tienes el extremo positivo del imán, intentas juntarlos, se repelen. Así que lo que está diciendo es que toda la historia de los equipos eléctricos se ha construido sobre estos principios conocidos como la ley de Coulomb de la fuerza electrostática. Luego continúa diciendo esto, ¿pero qué mantiene unido al núcleo? ¿Por qué no se separa? Porque tienes dentro 8 protones, partículas cargadas positivamente que deberían repelerse. Y por lo tanto, ¿por qué no todos los átomos se separan? En otras palabras, se podría pensar que cada átomo, que es uno de los elementos más básicos en la creación, cada átomo sería una explosión nuclear muy potencial y muy real. ¿Qué los mantiene unidos? Los científicos aún no lo saben. Lo que ellos llaman es fuerza fuerte. Conocemos el nombre de fuerza fuerte, Jesús. Es interesante, es muy interesante porque hay 4 fuerzas en la física. Está la fuerza fuerte, la fuerza débil. Está la fuerza electrostática y está la fuerza de gravedad. Los científicos que creen en la teoría del Big Bang plantean la hipótesis de que al principio todas las fuerzas eran una sola fuerza y que en última instancia la fuerza fuerte fue la que dio forma al universo. Interesante, ¿verdad? La fuerza fuerte es tanto más fuerte que cualquiera de las otras fuerzas, que es 10 a la 38 más fuerte que la fuerza electrostática y es 10 a 39 más fuerte que la gravedad. La fuerza fuerte es el que mantiene todo unido. Ahora piensa en esto porque la Biblia nos dice en 2 Pedro capítulo 3 que esta tierra y todo va a ser destruido por fuego. Algún día Jesús va a dejar de mantenerlo unido y en un instante la creación se ha ido. Sabemos eso porque en Apocalipsis capítulo 20 dice, vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿De qué estamos hablando? De la descreación del universo en un segundo. Isaías dice que los cielos se enrollarán como un pergamino, desaparecido al instante. El que lo mantiene unido deja de mantenerlo unido. Sigamos leyendo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Por maravilloso que sea, tan poderoso como es, tan importante como es, lo más grande que hace Jesús no es sostener la creación. Lo más grande que hace es servir como redentor de la creación. Es nuestro Salvador. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El trabajo que hace para mantener unido al mundo es increíble y si dejara de mantenerlo unido, moriríamos. Pero el trabajo más maravilloso que jamás hará es el que hizo al morir por nuestro pecado. El pecado es un gran problema. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el gran problema con el pecado? El pecado es el problema detrás de cada problema. El pecado es el problema detrás de las relaciones rotas. El pecado es el problema detrás de las adicciones. El pecado es el problema detrás de todas las guerras y todos los problemas que conocemos en nuestra vida. Y el pecado es lo que impide que la gente tenga una relación con Dios.
Dios es un Dios que no solo habla, Dios es un Dios que quiere relacionarse contigo y conmigo, pero si Él va a tener una relación, hay que hacer algo con el pecado, porque el pecado separa a la gente de Dios. Así que Dios en su amor y en su bondad dijo: quiero tan desesperadamente una relación, que Dios envió a su Hijo Jesús para hacer por nosotros lo que tú y yo nunca podríamos hacer por nosotros mismos, y eso es morir por nuestro pecado. Vamos a aprender más acerca de esta purificación en el libro de Hebreos. Ahora Él, Jesús, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Esto es asombroso. Aparece una vez y el pecado es eliminado para todos los que creen. Es muy interesante. En relación con esto, a veces la gente pregunta: ¿cómo es que cuando vas a una institución católica Jesús siempre está en la cruz, y cuando vas a una institución protestante la cruz está vacía? ¿A qué se debe? Todo se reduce a la teología, porque en la creencia católica, en la misa, Jesús está de nuevo en la cruz. El escritor de Hebreos dice, sin embargo, que lo hizo una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Note que dice que Cristo fue sacrificado una sola vez para quitar los pecados de muchos. Una sola vez quitó el pecado de la gente. Volvamos a Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Solo quiero que veas esto. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. La razón por la cual no lo tenemos en la cruz en el protestantismo es porque Él hizo eso una vez y eso fue hecho. Ahora está a la diestra de Dios. Y la cruz vacía dice que el sacrificio fue suficiente. La cruz vacía dice que una vez hizo todo por todos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, este es el purgatorio de los protestantes. ¿Sabe lo que es el purgatorio? En el catolicismo es un infierno temporal para cada creyente para purificar o expiar su pecado, porque no importa de cuántos sacramentos participaste o hiciste y seguiste en esta vida, probablemente faltaste a una misa que no debiste haber faltado, probablemente no hiciste penitencia por algo que debiste haber hecho. Todas estas cosas diferentes se suman, así que irás a un infierno temporal, y el infierno temporal más corto es de 10,000 años. Y vas a estar en el infierno y vas a arder, y ese fuego doloroso va a quemar el pecado que ellos no creen que Jesús conquistó a través de su muerte. Es una cosa trágica, porque Jesús de una vez por todas, en ese momento, mira, después de que Él proveyó la purificación de los pecados, se fue en un instante de vuelta a Hebreos capítulo 9. Se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado. Se ha ido. Dios no solo ha perdonado tu pecado, se ha olvidado de tu pecado. Cuando mueres, si conoces a Jesús, no hay pecado que tratar. Ya se ha ido, lo cual es algo asombroso. Pero mira esto: si no conoces a Jesús como tu Salvador, el escritor de Hebreos añade esto: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. ¿Te das cuenta de eso? Cuando mueras, si no conoces a Jesús, te enfrentas al juicio. Si conoces a Jesús, el pecado se ha ido, no hay nada que juzgar. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Vas al cielo, disfrutas del cielo, pero si no lo conoces, hay juicio. Apocalipsis capítulo 20, yo cité el primer verso, pero vamos a leer un par de versos aquí. Tú dices, ¿cómo va a ser? Aquí está. Entonces vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Este es Jesús. Sabemos eso porque Jesús dijo en Juan 5, el Padre confió todo el juicio al Hijo.
De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Esa es la descreación del universo. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros. ¿De qué clase de libros estamos hablando? Estamos hablando de todo lo que una persona alguna vez hizo por escrito. Tú dices, ¿de qué se trata eso? Nadie estará en el infierno diciendo, no sé por qué estoy aquí. Todo lo que alguna vez dijiste, todo lo que alguna vez hiciste, todo lo que alguna vez pensaste que era una violación de la norma de Dios escrito, el pecado, todo ahí. Tú dices, bueno, yo no sé si Jesús realmente haría eso. Bueno, escuchemos las palabras de Jesús, Mateo capítulo 12. Pues yo les digo, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Cada palabra ociosa. Cada vez que dijo una mala palabra, cada vez que tomó su nombre en vano, cada vez que hablaste con enojo, llamaste a alguien necio, llamaste a alguien, hiciste todo escrito. Y darás cuenta. Y dice esto, sigue diciendo, y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y dice que es la muerte segunda. ¿Qué significa eso? Bueno, la gente va al Hades, como dijimos la semana pasada, un lugar temporal de castigo, que no conocieron a Cristo. Esa es la primera muerte. Esta es la segunda muerte. Esta es para siempre. La gente dice, bueno, tú sabes, si estoy en el infierno, por lo menos tendré a todos mis amigos allí. Oh, no, 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 no. Jesús dijo, es un lugar de oscuridad exterior. Eres tú solo en la oscuridad por la eternidad, separado de todo lo que tenga que ver con Dios. Usted dice, bueno, eso parece un poco duro. Oh, no, no querías tener nada que ver con Él en esta vida. Entonces, ¿por qué querrías tener algo que ver con Él en la otra vida? Muy justo, pero no tiene que ser así. Puedes poner tu fe en Jesús, que hizo un sacrificio por tus pecados para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, el Rey de Gloria, hizo eso por ti y por mí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Ha habido un momento en que dijiste, Jesús, sé que no hay nada que pueda hacer sobre mi pecado, sé que no hay manera de expiarlo, no hay manera de que pueda compensarlo, necesito que hagas por mí lo que no puedo hacer por mí mismo? Mucha gente comete el error y piensan, oh no, lo que voy a hacer para llegar al cielo es ser una buena persona, porque si eres una buena persona, llegas al cielo, no en la Biblia. Y lo que la gente no entiende, lo que estás diciendo es que lo que hago debería ser lo suficientemente bueno para Dios. Y no creo que su don sea tan valioso como cree que es. Sería algo así como yo diciendo, ¿sabes qué? Pienso también de ti y tengo un tío que me dio un Picasso. Y no me gusta el Picasso y quiero que lo tengas. Y tú dices, oh pastor, nunca podría llevarme tu Picasso sin hacer algo. Te diré algo, aquí tienes $20, quedamos a mano. Acabas de tomar un Picasso que vale 40 millones y lo hiciste valer 20. Tu intención era buena, solo que devaluaste el regalo porque no lo entendías. Tuviste buenas intenciones tratando de ser una buena persona. Tuviste buenas intenciones yendo a la iglesia, a esta iglesia o a cualquier otra. Tuviste buenas intenciones al tratar de hacer algunas cosas buenas, pero ninguna de esas cosas te llevará al cielo. La única manera de llegar al cielo es entregando tu corazón a Jesús. El Rey de Gloria, el Dios que habló todo a la existencia, te tenía en su corazón y en su mente en la eternidad antes de que el tiempo comenzara. Él te ama mucho y sabía que estarías aquí hoy.
Algunos de ustedes nunca le han dado su corazón a Jesús, nunca lo has hecho, así que han experimentado su presencia a su alrededor, pero no cometan el error de pensar que experimentar su presencia a su alrededor es lo mismo que tener su poder y presencia dentro de ustedes. Son dos cosas diferentes. No cometas el error de pensar que porque sabes de Jesús, conoces a Jesús. Son dos cosas diferentes. Hay algunos de ustedes también y dirían, sabes, John, tuve un encuentro con Cristo, pero hoy no estás viviendo para el Señor y estás viviendo lejos del Señor. Y para ti también, este es un momento espiritual que produciría un gran cambio de vida en ti si rededicaras tu vida a Él. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder cuando Dios te da la oportunidad de volverte a Él. Él nos da cada oportunidad de encontrar vida y sanidad en Él porque ese es su corazón. Y si sientes que este mensaje de hoy fue para ti y que no tienes una relación personal con Jesús, entonces anímate ahora mismo que puedes comenzar una hoy. Solo ora esta oración conmigo. Di esto, querido Jesús, reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia. Gracias por dar tu vida para que yo pueda tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si tú oraste esto, entonces estamos tan contentos por tu nueva vida en Cristo y nos encantaría conectar con usted y enviarte un regalo. Solo tienes que visitar jamesriver.church/Jesus para hacernos saber acerca de tu decisión. Muchas gracias por ver James River Television. Esperamos que Dios haya usado el mensaje para edificar tu fe y bendecir tu vida.